Si estás cansado de luchar, si sientes en tu corazón que tantos y tantos sacrificios y no hay una respuesta que pueda llenar de gozo tu alma, si te sientes defraudado y has perdido ese deseo de luchar y vivir, Jesucristo te dice hoy: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En el monte Calvario estaba una cruz emblema de afrenta y dolor, mas yo amo esa cruz donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una en esta mañana, esta tarde, le damos gracias a Dios por el privilegio que nos concede de compartir su palabra a través de este medio de la radio que está haciendo posible que la palabra de Dios llegue a la gran parte de naciones de este mundo, y le doy gracias a Dios por este hermoso privilegio. Hagamos una oración antes de entrar en la palabra del Señor. Mi nombre es Gaudencio Hernández Covarrubias, soy pastor en la ciudad de Santa Catarina, Nuevo León, México, y tengo el honor y el privilegio de compartir la palabra del Señor en el capítulo 5 de Mateo. Hoy vamos a entrar en las bienaventuranzas, un pasaje hermosísimo que nos trae lecciones maravillosas de la vida cristiana. Oremos a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Te doy muchas gracias por el privilegio que me das de compartir tu palabra a través de este medio. Señor, ruego la ayuda del Espíritu Santo. Unge mis labios, mi corazón, mi mente, para que tu palabra sea predicada con poder, con sabiduría, con unción, Señor, con la gracia de tu Espíritu Santo. Permite, Señor, que tu palabra llegue a los corazones y produzca el fruto que tú quieres en nuestras vidas. En el nombre precioso de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Capítulo 5 de Mateo. Voy a leer los versículos del 1 al 12. Y luego estaremos analizando 3 de las bienaventuranzas que aparecen aquí, y en esa manera cada vez que me permita Dios compartir voy a seguir con las siguientes bienaventuranzas. Dice la palabra del Señor así: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran,
porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hermosa palabra que Dios nos concede leer en este día, y que quiero compartir con cada uno de ustedes bajo el título Las bienaventuranzas del reino de Dios, en su primera parte. Como todos nosotros hemos oído hablar de estas bienaventuranzas dentro de una temática que se llama el Sermón del Monte. Realmente debería ser llamado las enseñanzas del monte, porque la Biblia nos dice que abriendo su boca les enseñaba diciendo. Y Jesús fue conocido más como maestro que como predicador, aunque él era predicador. En esta ocasión está compartiendo unas enseñanzas gloriosas acerca de las bienaventuranzas del reino de Dios. Me llama la atención que Jesús tiene dos tipos de auditorios en esta ocasión. La Biblia menciona en primer lugar la multitud. Cuando se habla de la multitud, se habla de todas aquellas personas que simpatizaban con el ministerio de Jesús, que les agradaba oír sus prédicas, sus enseñanzas, y lo seguían a donde Jesús iba para oír su palabra. Pero los de la multitud se caracterizaban por ser personas no comprometidas con Cristo. Simplemente les gustaba oír la palabra, pero no se comprometían con Jesús. Sin embargo, aquí la Escritura nos habla de otro tipo de oyentes, que son los discípulos. Y los discípulos son sus seguidores. Son las personas que se han comprometido con Jesús. Son las personas que han aceptado a Jesús como su Señor y su Salvador. Realmente la palabra discípulo es el nombre que Jesús le puso a los verdaderos seguidores de Él. No le llamó cristianos, no le llamó miembros de la iglesia, no le llamó creyentes, Él les llamó discípulos. La palabra discípulo viene de disciplina, que quiere decir alumno, un alumno que está comprometido con su maestro para tomar las enseñanzas, para ponerlas por obra, para ser supervisado por su maestro, educado y supervisado por su maestro. Y eso es exactamente lo que Dios quiere de nosotros. No que seamos parte de la multitud simplemente que se interesa en oír la palabra, sino en el grupo de discípulos, que son aquellos que se comprometen con Jesús y que desean realmente obedecer su palabra, no tan solamente oírla, pero obedecer su palabra. Y aquí tenemos entonces en el primer versículo a la multitud y a los discípulos que subieron al monte para escuchar su enseñanza. La primera enseñanza que tenemos en esta escritura es la que menciona el versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús nos está hablando aquí
de aquellos que sienten una profunda necesidad de Dios. En segundo lugar, nos habla de la bienaventuranza a los que lloran. Dice Jesús: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Jesús está hablando aquí de la bienaventuranza a aquellos que sienten un dolor profundo por sus pecados. Y Jesús lo llama aquí los que lloran. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y en tercer lugar estaremos viendo la tercera bienaventuranza, que está en el versículo 5 de Mateo 5, y dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Son aquellos que tienen un espíritu de humildad, a quienes Jesús se refiere en este versículo como los mansos. Y les da una promesa y dice: porque de ellos, o porque ellos recibirán la tierra por heredad. Alabado y bendecido sea el nombre de Cristo Jesús. La palabra bienaventurados es una palabra muy hermosa que nos habla acerca de que los que oyen su palabra son felices, son dichosos, son afortunados. Bienaventurados significa felices, dichosos, afortunados. Son todas aquellas personas que se comprometen como verdaderos discípulos con Jesucristo y tienen estos principios de vida cristiana, estos principios de justicia y de compromiso con Dios. Y vamos a considerar en esta hora estas tres bienaventuranzas que aparecen en el capítulo 5 de Mateo. Antes quiero decirles que todo verdadero discípulo de Cristo debe caracterizarse por los principios bíblicos de justicia, de paz y de amor que Cristo proclamó en el Sermón del Monte. En primer lugar, vamos a considerar la bienaventuranza número 1. Bienaventurados los pobres en espíritu. Esta es, en primer lugar, la demanda de Dios. Felices son aquellos pobres en espíritu. Cuando Jesús está hablando de los pobres en espíritu, no tiene nada que ver, la palabra pobres no tiene nada que ver con cuestiones financieras. Porque una persona rica, económicamente hablando, puede ser un pobre en espíritu. Y una persona pobre, una persona que no tiene recursos financieros, puede ser una persona orgullosa, vanidosa, nada que ver con la pobreza de espíritu que el Señor menciona en su palabra. De tal modo entonces que la pobreza en el espíritu no tiene nada que ver con finanzas, tiene que ver con una actitud del espíritu. Por eso se define como aquellos que sienten una profunda necesidad de Dios, que sienten una pobreza en su espíritu. Esto no significa que no tienen riquezas espirituales en su vida, sino que aunque las tengan, aunque hayan sido salvos, aunque hayan sido llamados por Dios a algún ministerio, aunque tengan dones espirituales, aunque tengan riquezas espirituales, delante de Dios se consideran pobres en espíritu, lo cual significa que se consideran con una profunda necesidad de Dios. Estas personas se caracterizan porque sienten la necesidad profunda de Dios a cada momento de su vida. Cada día, cada momento experimentan una profunda necesidad de Dios. Significa entonces anhelar las riquezas de Dios, las verdaderas riquezas de Dios. Anhela las
las verdades eternas de su palabra, anhela la comunión con Dios, anhela el favor de Dios, anhela y desea profundamente que Dios se glorifique en su vida. Describe a las personas que están conscientes de su estado de perdición y carencia de esperanza fuera de la gloria de Dios. En realidad, como dijo Jesús, sin mí nada podéis hacer. Si Dios no está con nosotros, no somos nada en esta vida. No podemos hacer nada. Podemos ir, venir, trabajar y realizar, pero sin la ayuda de Dios, todo lo que hagamos será solamente un esfuerzo humano. Pero si realmente queremos agradar a Dios y servir a Dios, necesitamos de la ayuda poderosa de Dios. Necesitamos de su Espíritu. Necesitamos de su palabra. Necesitamos de su presencia. Necesitamos de su amor a cada momento de nuestra vida. Esta bienaventuranza describe a aquellos que ya le conocen, pero que experimentan una profunda necesidad de Dios. Amigo que estás escuchando esta palabra, si tú no has conocido a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, pero sientes en tu corazón la necesidad de Dios, la necesidad de su palabra, la necesidad de su Espíritu, la necesidad de su presencia, tú eres un pobre en espíritu. Tú eres esa persona bienaventurada y Dios tiene propósito para tu vida. Dios tiene planes para tu vida. Dios quiere mostrar su amor, su misericordia, quiere rescatarte, quiere salvarte y quiere llenar ese vacío de tu corazón. Él quiere llenar esa necesidad de tu vida y lo puede hacer ahora. Si tú crees en Jesús, si tú lo recibes como tu Salvador, tú eres un pobre en espíritu porque anhelas, porque deseas, porque buscas su palabra, su presencia, su gloria, porque no te satisfacen las cosas de este mundo, aunque las cosas de este mundo proporcionan contentamiento. ¿Quién no se va a gozar con una casa bonita, con un carro nuevo, con propiedades, con dinero en el banco? ¿Quién no se va a sentir feliz y a gusto con estas cosas? Pero estas cosas son materiales y no satisfacen el espíritu. Pero cuando tenemos a Cristo, cuando oímos su palabra, cuando recibimos su amor, es entonces cuando nuestra necesidad es llenada por completo. En cambio, si tú ya conoces su palabra, si tú ya has recibido a Cristo como tu Salvador personal, pero tú anhelas más revelación de Dios, anhelas profundamente tener una mayor comunión con Dios, deseas profundamente más de su Espíritu, más de su palabra, más de su presencia, tú eres un pobre en espíritu y Dios va a llenar esa necesidad de tu corazón. Oh, qué glorioso entonces es ser pobre en espíritu. Y Dios quiere que sus discípulos, sus seguidores, sean personas que necesitan una profunda revelación de Dios, que sienten necesidad de la presencia gloriosa de Dios en su vida. Voy a citar aquí 2 o 3 ejemplos que vienen en la Biblia de personas que eran pobres en espíritu. En primer lugar, el publicano que oraba en el templo. Dice la Biblia que Jesús habló una parábola sobre un fariseo y un publicano. Dice, ambos fueron al templo a orar. Y mientras que el publicano se paró en medio del templo y levantó sus manos y dijo, Dios,
Te doy gracias porque no soy como este publicano. Y señaló al recaudador de impuestos que estaba allí en el templo, de rodillas en la presencia de Dios. Y dijo, te doy gracias porque no soy como este publicano. Te doy gracias, Señor, porque yo ayuno 2 veces a la semana y diezmo de todo lo que gano. Se estaba vanagloriando. Él se consideraba justo en la presencia de Dios y que todo lo que él hacía lo justificaba delante del Señor. Pero el publicano está allá de rodillas y le dice a Dios, Dios, no soy merecedor ni de levantar mi rostro. Señor, ten piedad de mí, sé propicio a mí, pecador. Perdóname, Señor, soy pecador y no soy digno, Señor, de estar delante de tu presencia, pero por el amor de Cristo, ten misericordia de mí. Y dice la palabra que el fariseo salió humillado y el publicano salió justificado, porque su oración fue humilde a los ojos de Dios. También la mujer que ungió los pies de Jesús, aquella mujer, María, hermana de Lázaro y de Marta, quebró el vaso de alabastro donde tenía un perfume de nardo puro, valioso, y lo derramó en la cabeza de Jesús, y lo derramó sobre sus pies, y con sus cabellos y con sus lágrimas estaba ungiendo los pies de Jesús. Eso nos habla de una persona pobre en espíritu que anhela el privilegio de estar a los pies de Cristo. También el ladrón arrepentido, mientras que su compañero está injuriando a Jesús, mientras que está burlándose de Cristo. Dice la Biblia que el malhechor arrepentido le dijo a Jesús, acuérdate de mí, Señor, cuando vengas en tu reino. Le está diciendo, yo creo que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo creo que tú vas a venir en tu reino en un futuro. Señor, yo te reconozco como el Rey de Reyes. Perdóname. Sálvame, no soy digno, pero ten misericordia de mí. Y Jesús le contestó, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Eso significa que Jesús lo aceptó, lo perdonó y le dio una palabra, una promesa de que estaría desde ese día en el paraíso de Dios, es decir, sería perdonado, sería salvado, porque era un hombre pobre en espíritu. Y finalmente este pasaje nos dice que hay recompensa para las personas que se sienten necesitados de Dios. Jesús dice, porque de ellos es el reino de los cielos. El reino de los cielos es el gobierno de Dios en Cristo y por medio de Él. El reino de Dios es el lugar de su morada, es el lugar donde está su presencia, es el lugar donde está su perfecta voluntad. Por eso Jesús dijo, venga tu reino y sea hecha tu voluntad como en los cielos, así también en la tierra. Y todos aquellos que creemos en Cristo, que anhelamos su palabra, que deseamos servir a Dios, estamos implorando que venga su reino para que aquí en la tierra sea establecido el reino de Dios. Cuando recibimos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, el reino de Dios se establece en nuestros corazones. Amigos, si tú has recibido a Cristo como tu Salvador personal, tú tienes el reino de Dios en tu vida. Y ese reino debe ser compartido a tu familia, a tus amigos, a tus vecinos, a todo aquel con quien tengas contacto personal. Comparte el reino de Dios, porque el reino de Dios es el lugar de los que sienten una profunda necesidad de Dios, de los pobres en espíritu.
La segunda bienaventuranza, dice la palabra de Dios, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran. Todos sabemos que hay muchos motivos por los cuales la gente llora. Hay gente que llora porque no tiene lo que quiere. Hay gente que llora porque perdió un ser querido. Hay gente que llora porque simplemente se siente lastimado o dolido por algún problema. Pero la Biblia, cuando dice bienaventurados los que lloran, no se refiere a ese tipo de personas que lloran de coraje, o lloran porque no tienen lo que quieren, o lloran porque un familiar se ha perdido. No, sino que la palabra del Señor aquí nos habla de aquellos que sienten un profundo dolor por sus pecados, aquellos que experimentan un profundo dolor por la condición de este mundo que está perdido, que está caminando hacia la condenación eterna. Las personas que sufren por sus pecados y por los pecados de la gente son los bienaventurados a los ojos de Dios. Bienaventurados los que lloran, dijo Jesús, son los que se lamentan por la debilidad humana en relación con las demandas de Dios. Son las personas que lamentan por las cosas que le afligen a Dios. Son las personas que se lamentan por el pecado de este mundo, por la inmoralidad, por la injusticia, por la crueldad del mundo. Oh, aleluya, aleluya. Si tú quieres ser bienaventurado, debes de sentir dolor por tus pecados. Debes de sentir el profundo dolor por haber ofendido el rostro de Dios. Si tú sientes dolor por haber ofendido a Dios y derramas tus lágrimas delante de la presencia de Dios, tú eres bienaventurado porque estás experimentando dolor por tus pecados. Ese es el verdadero arrepentimiento. Ese es el arrepentimiento que a Dios le agrada, cuando sentimos dolor por haberlo ofendido, pero con la firme determinación de no seguirlo ofendiendo. El arrepentimiento es una decisión del corazón de no seguir ofendiendo a Dios. Y hay que acompañarlo de la fe, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, creer que Él murió por nuestros pecados, creer que Él derramó su sangre por nuestros pecados, y entonces somos salvos, somos perdonados por Dios. Entonces nuestras lágrimas son bienaventuradas a los ojos de Dios. Es cuando sentimos dolor por la maldad que se realiza en este mundo, por tanta delincuencia, por tanto crimen, por tanta perversidad, tanto adulterio, tanta maldad que hay en este mundo, tanta injusticia, tanta crueldad, tanta delincuencia. Oh Dios, cuando usted sufre por la condición del mundo, por el hambre que hay en el mundo, por la pobreza que hay en el mundo, por la maldad que hay en el mundo, cuando usted cae postrado a los pies de Cristo para pedir misericordia por aquellas personas que están sufriendo las consecuencias de su pecado, usted es bienaventurado. Sus lágrimas son recibidas por Dios de gran valor. Por eso Dios dice en su palabra, bienaventurados los que lloran por su condición, los que lloran por la condición del mundo, pero interceden a Dios para que Dios cambie sus vidas, para que Dios salve a aquellas personas a las cuales les puede comunicar
el gran amor de Dios, el mensaje redentor de Dios. Cuando tu corazón sufre por esta situación, es que somos bienaventurados a los ojos de Dios. En tercer lugar dice, son bienaventurados, aleluya, aquellos que son mansos. Bienaventurados los mansos, dice el versículo 5, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La tercera bienaventuranza está dirigida a las personas con mansedumbre, a las personas que son de espíritu humilde. Aleluya, aleluya, ellos son bienaventurados, las personas que saben sujetarse a la voluntad de Dios. Los mansos son aquellos que exaltan a Dios por todo en sus vidas. Los mansos son aquellos que no se vanaglorían por sus triunfos, sino que exaltan el nombre de Dios. Y todas las cosas buenas que les suceden no se las atribuyen a su conocimiento, a su capacidad, a sus recursos, sino que dicen gracias a Dios, porque el Señor me dio su mano, su ayuda en esta o en aquella necesidad. Cuando tú exaltas a Dios por las cosas que suceden en tu vida, tú eres una persona con mansedumbre. Son aquellos que no se sienten superiores a los demás. Un espíritu humilde es aquella persona que no se compara con los demás, que no se siente superior a los demás, tampoco se siente inferior. Aleluya, gloria a Dios. Qué hermoso, hermanos, es cuando nosotros sabemos el valor que Dios nos ha dado. No somos más que otros, tampoco somos menos que otros, simplemente somos lo que Dios quiere que seamos. Y cuando tú reconoces que todos tus triunfos, todas tus victorias, todos tus éxitos se deben a Dios, y exaltas a Dios y engrandeces a Dios, tú eres una persona con mansedumbre. También esta palabra, esta bienaventuranza, son para aquellos que soportan con resignación las ofensas. ¿Cuántas veces por ser seguidores de Cristo hemos sido ofendidos, hemos sido maltratados, hemos sido humillados muchas veces por causa del Evangelio? Algunos han sufrido hasta persecución y muerte. Pero aquellas personas que soportan con resignación las ofensas, los maltratos por causa de Cristo, esas personas tienen mansedumbre, esas personas son bienaventuradas, esas personas son felices, dichosas, afortunados. Gloria a Dios. Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aleluya, aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Gloria a Dios. Jesús es el modelo de mansedumbre. Jamás podremos igualarnos a Cristo, pero sí podemos imitar su mansedumbre. Jesús soportó el maltrato, soportó hasta la muerte por amor a Dios, y lo hizo con resignación porque Él era manso y humilde de corazón. Eso es lo que dice Jesús. Son bienaventurados los mansos, y dice una promesa, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Hay una promesa gloriosa para aquellos que soportan las aflicciones y que saben darle la gloria a Dios y no se sienten superior a los demás.
La palabra del Señor nos da en esta tarde 3 verdades principales para gozar la bienaventuranza de Cristo. Bienaventurados los pobres en espíritu, dice el Señor, porque de ellos es el reino de los cielos. Si tú eres una persona pobre en espíritu, porque reconoces tu necesidad de Dios, una necesidad profunda de Dios. Si tú no conoces a Cristo, pero sientes necesidad de Dios, tú eres un pobre en espíritu, pero debes venir a Cristo. Debes rendir tu corazón a Cristo para que Cristo te perdone, para que Cristo te salve, para que seas entonces miembro del reino de los cielos y puedas disfrutar de toda la gloria y la bendición de ser un hijo de Dios. Si quieres gozar de la segunda bienaventuranza, necesitas aprender a sentir dolor por tus pecados. Necesitas sentir dolor por los pecados del mundo, por la gente que sufre. Necesitas derramar tu corazón en oración y en lágrimas delante de Dios, intercediendo por aquellos que sufren, por aquellos que viven en pecado, y tendrás el gozo de la segunda bienaventuranza y la promesa de que recibirás consolación. Si lloras por causa de tus pecados y por la necesidad del mundo, tú tienes la promesa de que recibirás consolación. Tú serás consolado. Y en tercer lugar, si quieres la tercera bienaventuranza, es para aquellos que tienen un espíritu humilde, para los mansos, para aquellos que le dan la gloria a Dios por todas las cosas, para aquellos que no se comparan con los demás y se sienten superiores a otros, sino que reconocen que todas las cosas que tienen y que Dios les da es por la misericordia del Señor. Y tercero, son aquellos que soportan con resignación las ofensas y los maltratos de los demás. Si tú quieres ser bienaventurado, tienes que aprender a ser humilde. Tienes que aprender a ser de espíritu humilde y mansedumbre. Pídele a Jesús que te dé el espíritu de mansedumbre para soportar cualquier adversidad por la causa de Cristo, y vas a ser bienaventurado. ¿Reconoces tú en esta hora que tienes necesidad de Dios? Si tú reconoces tu necesidad de Dios, entonces tú calificas para ser bienaventurado. Si tú te consideras una persona que necesita de Dios a cada momento de tu vida, tú eres bienaventurado. Si tú experimentas dolor por tus pecados y por los pecados de las demás personas, tú eres una persona que califica para ser bienaventurado. Bienaventurado, es decir, serás dichoso, serás feliz, serás afortunado. Pero, por último, si tú quieres gozar de la bienaventuranza y la felicidad que Jesús da a sus seguidores, pídele a Dios que te dé un espíritu humilde, un espíritu de mansedumbre, un espíritu de humildad y de paz, para soportar las adversidades por causa de Cristo, para soportar el maltrato, la persecución y aún la muerte por causa de Jesús. Si tú eres manso y humilde de corazón, tú eres bienaventurado, tú eres feliz, dichoso y afortunado. Que el Señor bendiga tu vida en este día, y que esta palabra no sea solamente un mensaje más, pero sea el mensaje de Dios para tu vida. Haremos una oración antes de concluir. Dile: Dios mío, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú me ofreces 3 bienaventuranzas de felicidad. Primero, Señor, para todos aquellos que anhelamos de ti, que nos sentimos necesitados de ti. Señor, dile a Dios:
yo siento necesidad de ti, perdona mis pecados, salva mi alma. Si tú eres creyente, dile, quiero conocerte más, Dios mío, anhelo conocer más de ti, y serás un pobre en espíritu y recibirás la bendición de la bienaventuranza. Si tú sufres por tus pecados y por los pecados del mundo, dile a Dios, yo derramo mis lágrimas delante de ti, Señor, porque quiero tener la bienaventuranza de los que lloran y recibir consolación del cielo. Y por último, Señor, quiero tener mansedumbre para soportar las adversidades. Y no me importa, Señor, cuánto tenga que soportar, pero si tú me das mansedumbre y humildad, lo haré de todo corazón para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Les habló el pastor Gaudencio Hernández Covarrubias desde la ciudad de Santa Catarina, en el área metropolitana de Monterrey, en el Estado de México, aquí en el país de México, y estoy a sus órdenes para el ministerio en cualquier parte donde sea llamado. Que el Señor bendiga sus vidas. Muchas gracias por escuchar esta palabra que viene del cielo. El Señor bendiga su vida, bendiga su hogar, bendiga su familia, y que Dios esté con usted siempre. Radio Adicción Cristiana presentó La Voz del Pastor. En este programa escuchas la voz de Dios a través de los pastores de la ciudad, todos los miércoles y jueves de 9 de la mañana a 11:30. Te esperamos en la próxima emisión.